Damas y caballeros, bienvenidos a Capuchino Radio. Yo soy Erika Tamaura, les saludo desde Houston, Texas, con mi corazón, por supuesto, en Sonora, México. Para quienes no nos ubiquen muy bien, Sonora es una tierra que está eh, en la frontera de Arizona, entonces es una tierra maravillosa y resulta que pues en esta línea de entrevistas que hemos estado haciendo en el Capuchino, por ejemplo, si se pueden ir a la primera charla que tuvimos con Vivian sobre astrología one on one, y luego tuvimos a Vivian, a la otra Vivian Orjuela con Astro Kitchen, y hoy vamos a tener una entrevista sobre algo que creo que pudiera, fortalecer mucho el proceso de las personas que estén en la búsqueda de la sanación, que estemos en la búsqueda de nosotros mismos, de nuestro centro, el balance, porque, yo encontré, a Gabriela Gastelum, que le doy, la bienvenida. Yo la encontré en Twitter. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida a Capuchino. Hola, ¿qué tal, Erika? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal a ti? ¿Cómo te va? Todo perfecto, y yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación para platicar en este espacio, para tomarnos el cafecito en el capuchino, que veo que también tú ahí tienes tu Sí. termo, el mío es también shaking espresso, porque está haciendo mucho calor, mucho calor. Entonces les contaba que yo conocí a Gabriela, pero no la conocí como Gabriela, la conocí en Twitter como Red Ancestral. Por eso el capuchino se titula Red Ancestral, todo sobre constelaciones familiares. Entonces, ya ven que dicen que el teléfono te escucha, ¿no? Y que tú estás con tus rollos y de repente te escucha y te salen las cosas, ¿no? Y te lleva a esas orillas donde hay que desembarcar. Entonces, por alguna razón, yo estaba haciendo un viaje de visita a mi mamá en este verano y pues ya ven que regresar a la casa de los padres, regresar a la casa de tu adolescencia, de tu infancia, pues siempre es un impacto. Pero entonces de repente me encuentro a Gabriela en el Twitter y yo sin ninguna intención de nada de lo que pasó, porque ahorita les cuento qué fue lo que pasó con ella y conmigo, sino que empecé a ver los tweets y la información que ella compartía sobre el tema de constelaciones familiares. Y como yo estaba viviendo y vibrando en ese momento el tema familiar, porque estaba en la casa de mi madre de visita, pues entonces la empiezo como a seguir y en cuestiones de días le digo, ¿sabes qué? Necesito una consulta contigo. Yo en algún momento había tomado constelaciones familiares con una amiga, pero no para mí, o sea, yo había participado en el proceso. Y me dice, claro que sí, ahorita estoy tomando un curso, creo que en México, algo así. Entonces, ahorita les platico de mi experiencia, ya que entremos en calor, pero quiero compartir con el público de Capuchino, con este proyecto tan hermoso que significa muchas cosas para mí, a esta mujer de luz que es Gaby, pero que en Twitter está como Red Ancestral, pero que en el WhatsApp la tengo como Roberta. Entonces, ahorita que nos platique esos multicampos, de multipersona que tiene. Entonces, Gaby, ¿cómo llegas? ¿Cómo llegas hoy a la entrevista de Capuchino? ¿Cómo está tu corazón antes de empezar a platicar lo que son constelaciones familiares, que sé que muchas personas están resonando con el tema? ¿Cómo llegas hoy? ¿Cómo está tu corazón? Mi corazón hoy se encuentra emocionado, está un poco nervioso porque de hecho ayer en Twitter les compartía que ahora con la luna en Libra, o sea, ayer, ahora y un poco de mañana, pues tenemos como esta serie de spoilers de los eventos que vamos a estar trabajando en los próximos eclipses. Entonces, Ujú, sí fue así como yo siempre estoy muy pendiente de lo que siento porque ujú, soy muy sensible y es parte de lo que me lleva a hacer todo lo que hago. ujú, Entonces, me da mucho emoción y curiosidad porque yo tengo a Libra en la casa 10, que es la ujú, profesión, la vocación, la imagen pública, donde me encuentro con Mercurio ahí, y entonces el estar aquí en este momento, pues sí me genera muchas emociones encontradas, pero me encanta. La verdad es que me encanta porque me gusta mucho el compartir los conocimientos y más si puedo contribuir en el crecimiento de sanación de las personas. Entonces, como tú dices, pues ujú. esta información va a llegar
a quien tenga que llegar, porque aquí, en este caso, las coincidencias no existen. Así es. Y antes de que empezáramos la plática con Gaby, le decía yo, prendí mi velita, ¿no? Junto con ella, le decía que lo que platiquemos lo encuentre alguien o lo encuentren personas que le puedan servir y resonar con Gaby. Este, esta serie de entrevistas que ya estoy haciendo para el capuchino sobre temas de este tipo, fíjate que no las planeé, o sea, se fueron dando conforme fueron llegando las personas, que es como algo que es muy lindo cuando empiezas a tomar en cuenta ese ritmo, ¿no? De los días y de la vida. Y entonces ya platicamos si se pueden ir al episodio anterior y platicamos de qué es astrología. Ahorita que Gaby les está platicando que sí, que Libra, que si la casa, que si no, que váyanse a la primera charla de astrología one on one con Vivian Ventura para que lo vean. Y luego después, si tienen algún tiempecito por ahí, vean la de Astro Kitchen con Vivian Orjuela, otra venezolana que está en Nueva York. Y ahorita vamos a tener todo lo referente a constelaciones familiares, pero desde un punto de vista que yo creo que también tú lo manejas algo así como que le metes tu condimento, ¿no? Porque creo que no, que fue lo que me enganchó de ti en Twitter. O sea, no lo manejas como otras personas como yo lo había visto. Entonces, si quieres, platícanos primero qué es el tema de constelaciones familiares, para Mira, luego empezarnos allá a meter como en estas intimidades. sale. Mira, constelaciones familiares, pues es trabajar con los ancestros, es trabajar con el origen de los conflictos, de las cargas familiares que por amor y lealtad, en agradecimiento a nuestros padres, abuelos, bisabuelos por habernos dado la vida. Pausa, Entonces, pausa, dime, pausa, pausa, pausa. Todo esto que me acabas de decir, para empezar, ya es mucha información. O sea, que clasifícamela de poquito en poquito, o sea, me dices, o sea, ¿de qué se trata? Okey, los ancestros, su linaje, sí. de dónde vienes. Ujú. Y luego me dices, de todos esos compromisos que hemos hecho por amor a tal, o sea, barajéamela más despacio. Y lo que yo no dije, espérate, lo que no dije es que tú estás en Culiacán, Sinaloa. Ahorita que le estaba yo platicando que yo de Sonora y que no sé qué, o sea, por eso también resoné con Gaby, porque somos así como que de la tierra de enseguida. Entonces, por eso escuchan ese acento de Gaby, por eso escuchan este tono. Ahora sí, barajéamela más despacio, comadre. Sí, mira, lo de las cargas. Todos nacemos con cargas por lealtad a nuestros padres, a nuestros ancestros, por el agradecimiento de la vida. Eso, constelaciones familiares es una energía algo muy de Piscis porque es el espíritu y el espíritu por amor o el alma hace muchas cosas. O sea, estés consciente o no, esa lealtad existe. Esa lealtad existe, porque en Mm. constelaciones, como trabajas directamente con el alma y con el espíritu, esto no entra tanto. La mente no entra porque la mente cuestiona, juzga y el espíritu no. El espíritu es como de yo por amor a ti, por lealtad, por agradecimiento, lo voy a hacer. O sea, Y viene la como, mente, ajá, está como pegado. O sea, tú naces y automáticamente, nacimiento, tú tienes este compromiso con quien te dio la sí, vida. exactamente. Entonces, el alma lo ve así, pero la mente no lo comprende. Por eso es que en constelaciones familiares los mecanismos de defensa no existen. O sea, ahí sale tu esencia tal cual, lo que siente tu alma, lo que siente tu espíritu. Y muchas veces para las personas es difícil como que aceptar y reconocer lo que están viendo, pero ahí es porque esto está cuestionando y es el ego como de que no, esto no, yo no soy. Pero En- realmente de ajá, ahí pero realmente, venimos. ok, entonces, constelaciones familiares, ¿es una Ujú. técnica de psicología? ¿Es una técnica de yuyu magic? O sea, o cómo, porque ya ves que mucha gente de repente dice, ¿pero qué es? O sea, Constelaciones está y entre no está, o sea, hay un conflicto ahí con la psicología actualmente, porque esta rama, como es bastante delicada y profunda, no todas las personas se atreven a ir a los orígenes. ok. Entonces, esto viene fue el creador fue Bert Hellinger, un alemán Ujú, que ujú, fue psicólogo, psicoanalista, fue hasta sacerdote, fue hasta ujú, militar, o sea, hizo muchas cosas. Y en uno de sus viajes estuvo en África, donde hay una tribu que se llama Zulúes. ujú, Entonces, Hellinger empezó a observar a esta tribu
cómo ellos, la jerarquía, uno de los principios básicos de constelaciones familiares, les funcionaba bastante para que así la tribu pudiera, pues, sobrevivir y llevarse de una mejor manera, porque los menores siempre respetaban a los mayores. O sea, en constelaciones Okey, familiares, la jerarquía es base, un o sea, sistema, o sea, un un sistema sistema. es Sí. aquí estás y luego aquí está otro y aquí está el otro, O o sea, sea, nosotras como hijas estamos aquí y nuestros papás están acá, abuelos, bisabuelos. Así se entonces va y así se va. lo que el fundador de la técnica estaba viendo en esa tribu de África era Ujú. cómo había armonía entre el ciclo del crecimiento, ¿verdad? Y la herencia y el legado y todo eso. Así Okey, es. Entonces, ahí okey. fue como él empezó a descubrir las órdenes del amor, de acuerdo a Ujú, Bert Hellinger, que es esta, la ujú. de jerarquía, la de pertenencia, que todos tenemos derecho a pertenecer. Nadie tiene por qué ser excluido y cuando excluimos a alguien de la familia, algún suceso, algún secreto, algún evento, pues es ahí donde queda un dolor, una herida marcada y ahí es Ujú. donde vienen las siguientes generaciones repitiendo los patrones. Uno muy común. Todos en algún momento venimos de alguna ancestra que falleció en el parto o falleció embarazada. Eso es un dolor que queda grabado en nuestros ancestros y mientras ella no tenga una reconciliación con ese bebé y un lugar donde las siguientes generaciones la podamos ver, honrar y respetar con amor, es que se van a seguir repitiendo esas consecuencias. Y por eso muchas veces vienen abortos que se vienen por sí solos, o muchas veces las personas quieren ser papás y no se da y se encuentran muy bien, o muchas veces no queremos ser papás o mamás por miedo. Vemos la maternidad como algo doloroso por todo lo que sufrió nuestra ancestra. Entonces, aquí también, ese es un pequeño ejemplo de muchos casos que puede ser, porque si hay algo que yo he descubierto en esto, es que ningún caso se parece. Okey. Entonces, eh, si tuviéramos que dividir un poco toda la información que nos has dado hasta ahorita, sería, ¿estamos hablando del pasado? O sea, estamos Ujú. hablando de que tú ahorita en el presente dices tú: "Tengo todas estas broncas, tengo todos estos problemas, estoy como en un loop, me topo con pared, o sea, siento aquí", bueno, o sea, algunos sentirán, otros no sentirán, pero de repente en el presente estás lidiando con conflictos. Entonces, lo que las constelaciones familiares te dice es: voltea hacia atrás, vamos a ver el pasado, vamos a ver el sistema, vamos a ver tus ancestros, ancestras, tu linaje. Yo, para lo siguiente que viene en la plática, o sea, para continuar la entrevista, me gustaría primero que hiciéramos este paréntesis y nos dijeras, ¿cómo tú, como mujer, pasaste un proceso que te hizo darte cuenta de decir: "Necesito sanar eso", ¿no? Porque en mi caso, yo porque en algún momento lo vi con una amiga, ¿no? Y lo experimenté y lo vi, algo me llevó ahí. Y Ujú. me acuerdo precisamente de que en qué momento fue, pero, pues, no en mi entrevista, pues, entonces, estamos hablando de ti. Entonces, ¿cómo estuvo contigo ese tema de que te llegó esa necesidad de sanarte y dijiste: "¿Qué es esto de las Mira, constelaciones?" a mí la vida me llevó a constelaciones familiares, tal cual. Yo estoy en este camino de las constelaciones y de la astrología por una tía que es hermana de mi mamá. Entonces, Esas tías maravillosas. esas tías. Entonces, ella, cuando empezó en todo este mundo de las constelaciones, que ella ya era la facilitadora junto con alguien más, pues fue como un, bueno, pues vamos a ir a ver qué tal, a ver qué sale, qué sucede. No conozco nada de esto, pero mi Ujú. tía hablaba maravillas referente a lo que eran las constelaciones familiares y a mí siempre desde niña todo lo místico, energético, o sea, yo para esa edad, por ejemplo, yo ya sabía que quería estudiar psicología. ¿Y qué Entonces edad fue estamos hablando? Como 16 años. guau, ujú. O sea, fue hace poquito estuvo Júpiter en Piscis, yo tengo Luna en Piscis, desde hace 12 años que estuvo allá. Tú eres psicóloga Soy psicóloga. y estuviste haciendo recientemente estudios sobre constelaciones. Mira, yo constelaciones familiares vengo siendo paciente y estudiando también porque para mí mi tía y el Eduardo con el que Okey. trabajaba
eran como mis maestros. okey. Entonces, esto de constelaciones, yo soy muy autodidacta, soy muy curiosa, entonces Pero recientemente te certificaste, ¿no? En un curso fue en el que te vi ahora en este verano, ¿no? estoy estudiando ahorita actualmente con Brigitte. Tuve Mm, la oportunidad también de 2 veces conocer a Hellinger, los benditos mm, regalos de Júpiter, que te sí, cumple sueños cuando te esfuerzas, sabes trabajar al Saturno, pues Júpiter te cumple sueños. Entonces, en el ujú, 2016 y en el 17 conocí a Hellinger, tuve la oportunidad de ir con él a Ciudad de México. Él fallece en el 2019 y la que sigue es Brigitte. ujú, Entonces, que a mí ujú, me parece bastante interesante, o sea, ella, porque también está Sophie Hellinger, que es la esposa de Bert, pero no me llamó tanto la atención, aparte está muy centrada en Brasil. Y ujú, Brigitte está viniendo a México, tiene sus cursos aquí, anda por todo el mundo, tiene sus consteladores también homologados, que son más okey, todavía a lo que todavía yo no llego, pero está en los planes para ujú, tomar los cursos y seguirte preparando con ellos. Entonces, sí me gusta mucho todo esto de constelaciones, cómo te orienta, cómo te guía, cómo te sana. Entonces, yo llegué nada más por a ver qué onda, a ver qué pasa. Y desde que lo conocí fue como un, yo quiero hacer esto, ujú, yo me ujú, veo en esto, o sea, constelaciones ujú. para mí es lo que más vida le da a mi corazón y después la astrología. Entonces, Ah, ajá, ajá. dime. Te iba a decir, pero yo platiqué con una amiga que también andaba Mm, estudiando esto de constelaciones, pero no así como tú, sino que tenía otro nombre, porque de repente como que algo sistémico, no sé qué. Entonces me dice que ella tuvo un tutor y que por lo general es tanta la carga que se hace en este tipo de terapias que afecta demasiado a la persona que lo hace, ¿no? O sea, que me imagino, o sea, que tiene lógica por todo el proceso tan profundo que se lleva. Entonces, o sea, tú encontraste a los 16 años el tema de constelaciones familiares y lo has estado trabajando. ¿Y cómo le haces tú como mujer para no desgastarte en ese proceso, siendo, digo, yo tratando de traer a mi mente el comentario ese que me decían, es que no cualquiera puede hacer, no cualquiera puede dirigir constelaciones familiares y aparte es un proceso muy comprometedor para quien lo hace. Es muy comprometedor porque es mucho trabajo de sanación, demasiado. Y el trabajo de sanación, y más en esto que ahorita está muy de moda el concepto del ego espiritual, es Ujú, base. Ese es muy, muy complejo porque existen 3 egos, o desde lo que mi conciencia en este momento a mí me permite, son los 3 egos, que es el ego normal, el del niño, el alter ego, el de las sombras, y el ego espiritual. ujú, Entonces, el poder atravesar el trabajo con estos egos, la destrucción del desmonoramiento de las sombras, de los defectos que tenemos, de ver las lealtades inconscientes de aquellos secretos que hicimos algo por respetar eso, por repetir un patrón para seguir perteneciendo, muchas veces es como un, ah, es un shock. Por eso es que los secretos es tan importante respetarlos, porque muchas veces por esos secretos es que estamos aquí. Porque si okey. ese secreto hubiera sido revelado, pues Ujú, desata todo. ujú, ujú, Entonces, son muchos factores, o sea, yo he estado en este proceso desde los 16 años, tengo 28, he hecho muchas cosas, no solamente he hecho constelaciones familiares, he asistido a muchos tipos de terapia, pero hubo una que sí fue la que me explotó muchísimo más que otras, fue fumar el bufo alvarius. okey, ¿eso qué es? ¿Eso qué se trata? Es fumar el sapito que Ah, solamente se sí, da en también tengo Sonora. una el sapito que se nomás en fíjate. Ese famoso sapito, mi vida jamás volvió a ser la misma después de haberlo consumido. Okey. Entonces, ese fue como el proceso del universo, porque en constelaciones hay ciertas reglas, ¿no? Entonces, dependiendo tu trabajo,
espiritual es de acuerdo a los pacientes que te van a llegar y lo que tú puedes ofrecerle a esos pacientes. Con razón ahorita que dices Sapito de Sonora, en el Museo de los Yaquis de Cocorit hay un mural y cuando te dan el tour y te explican la cosmovisión de la tribu Yaqui, que es para quienes nos están escuchando, dicen, ay, ¿quiénes son los yaquis? Pues es como, pueblos originarios, ¿no? Es un pueblo originario Mm, del norte, del noroeste de México, que tienen en su mural el sapo y hay una leyenda sobre ese sapo. Fíjate, y tiene que ver con, o sea, ya me acabas de recordar muchísimas cosas. Sí, si alguien tiene ahí como inquietud sobre el tema, vaya y busque en Google el Museo de los Yaquis, ahí y en luego el Sonora. el sapito, pues, es medicina ancestral. Ujú, ujú. Entonces, te expande la conciencia completamente. Tú jamás vuelves a ser el mismo una vez que fumas sapo, jamás, Ok, jamás, porque al momento de que lo fumas, tu conciencia ya no vuelve a ser la misma y ya no puedes regresar a donde estabas antes. ok, ok, ok. Entonces, Ajá, y entonces fue un compromiso para ti el decir, a ver, tengo que arreglar un chorro de cosas mías para continuar en este proceso de ayudar a otros. mira, te voy a confesar algo. Muchas Dale, cosas esos me las he gustan. hecho sin saber qué onda. Todo porque mi espíritu, mi guía, es el que me dice, ándale, ve a hacerlo. Porque en esto de las constelaciones, una de las cosas principales es la comunicación con tu guía. El guía es tu espíritu. El guía lo Okey, encontramos en nuestro corazón. ujú, Entonces, hay muchas cosas que, y más cuando Júpiter estaba en Piscis, que a mí me llegaban, que yo escuchaba, que yo sentía, que yo ujú, veía y yo, no sé, pero tengo una regla. Cuando yo puedo sentir temblores en todo el cuerpo, pero mi pecho se siente bien, adelante, da el paso. Si yo estoy muy bien. temblando y mi pecho está tan bien como inquieto, es no, porque ahí es Okey, donde es el centro de nuestro espíritu, de nosotros y donde podemos encontrar las respuestas de nuestro guía. Entonces, okey. este proceso que me aventuré del sapito fue por un primo, Ujú, ujú, que él fue la primera vez, me contó y yo, bueno, pues a mí no me gusta que me cuenten, yo lo voy a ir ujú. a experimentar. Cuidé que Júpiter no estuviera en Piscis, porque con Piscis estas cosas yo no me las aviento porque tengo mucha energía de agua. Y Sí, dije, no hay nada en la Piscis, perdemos y la todo perdemos, bien, la perdemos. sí. La verdad es que sí dije, pues se trata de transformar, de construir y no destruir, entonces, pues bueno, adelante. Okey. Lo hice en una temporada de Leo. Leo es el corazón y es el Ujú, espíritu. ujú. Chica, ay, fue un proceso que en el momento yo ya, o sea, ya era como de ya no hallo la puerta, ya por favor, universo, ilumíname, porque ya no sabía qué hacer porque sentí un vacío horrible. Okey, okey. Entonces, recuerdo perfectamente, eso lo hice en agosto, o sea, agosto, septiembre, octubre, noviembre, para mí fue un, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento así? En Ujú. diciembre, justamente en Navidad, hago una constelación, sale el origen de por qué me sentía así y todo empieza a fluir de una forma distinta. Ujú. Entonces ahí empiezo ya más como un, bueno, universo, si de esto se trataba el vaciarme para llenarme de todo lo que me estás dando ahorita, sin quejas. Sí, Entonces, ajá. deja tú eso, yo andaba tan, wow, y dije, ¿y si nos aventamos otro? No, o Venga, sea, venga, venga. fue algo que en el momento igual, o sea, es que es algo que ya está dentro de ti, no lo puedes deshacer así nomás porque la medicina te dura mínimo 6 meses, es un proceso de 6 meses, Okey, donde okey. lo más recomendable es que estés acompañado de proceso terapéutico. Sin Ujú, embargo, gracias al segundo sapito, fue ujú. donde ya dije, bueno, ya es momento de que seamos las facilitadoras de constelaciones familiares. Ya Es que no es cumplimos las fácil. reglas Sí. básicas de tomar a Ujú. mamá y a papá en el corazón, porque eso es lo básico. Si tú a Okey. mamá y a papá no lo tomas en el corazón, no puedes ser un buen facilitador de constelaciones, porque tú no puedes llevar al paciente a tomar a mamá o a papá. Y fíjate que en este camino de sanación, de Mm, reconstrucción, yo también he estado como investigando que la biodescodificación, que acá, que allá, que incluso si tú eres una persona religiosa y lees la Biblia y todo, todos los caminos
te llevan a honrar, te guste o no, el origen que son tu padre y tu madre. Y Así o sea, es. todos los caminos. Entonces, incluso tú dices: "Oye, es que ando batallando con esto y aquello", pues, que es el asunto familiar. No, o sea, nunca te imaginas tú, o sea, tú de repente empiezas a caminar por la vida y a ti se te olvida que traes un sistema detrás, que traes una historia y tú piensas que andas solo por ti mismo y que andas, que dices, pues entonces, ¿por dónde le hago, no? Entonces, esto que tú me estás diciendo de que hiciste esta paz o hiciste este proceso de sanación con tu padre y con tu madre, de tomarlos en el corazón, estén vivos o no, porque creo que ese es un punto importante de la constelación, ¿verdad? O sea, que Exactamente. mucha gente dice: "No, pues es que yo ya, por ejemplo, mi padre falleció y no sé cuánto". No hay obstáculo con el cuestión del ¿por qué no hay obstáculo en el sistema de constelación para sanar eso, aunque no esté la persona presente? Otra vez porque se cortó poquito, no lo entendí muy Ah, bien. ¿por qué no hay obstáculo en el proceso de sanación de constelaciones, aunque la persona no esté presente? O sea, ¿por qué funciona aunque Porque no esté? trabajas directamente con el alma y con el espíritu. Entonces, por Mm, ejemplo, si yo, Gabriela, mi papá ya falleció y yo todavía tengo ciertos resentimientos ahí, mi papá como que también va a tener ese pendiente. Entonces, si mm, yo voy y lo constelo, él va a salir porque es parte de mi sistema familiar, es mi papá, y por medio de la representación de otra persona es como yo puedo contactar con él desde el amor, ujú. poder como agradecer, despedirme y que él quede descansando en paz. Y luego yo les voy a decir algo, yo llegué con Gaby, supuestamente yo venía a sanar a mi padre, ¿no? Porque eso era lo que sonaba lógico para mí y era lo que según yo, eso era lo que necesitaba mi corazón. No, pues que llego con ella. Y me dijo, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo vienes? Y no sé qué. Yo le dije, no, pues vengo a esto. Ah, bueno, está bueno, me dijo. Y pum, sale otra cosa y la cosa se va dando y yo, ¡buah! O sea, llegas a un punto donde dices, ¿de dónde salió todo esto? Pero tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Entonces, obviamente, pues es un método y tiene sus pasos y todo, pero me gustó mucho eso que tú dices, sí está bien que vengas tú con una intención, pero aquí tú no vas a decir por dónde, aquí el proceso te lleva, ¿no? Entonces, si quieres a lo mejor platicarle un poquito a las personas cómo es un proceso de porque yo lo tomé en línea contigo, entonces no crean que nada más tienen que estar ahí también ustedes presentes, sino que si se animan a llevar un proceso con Gaby, es en línea y no hay ningún problema, o sea, déjenme decirles que se siente hasta el fondo. Igual también no todas las personas lo sienten igual. No Bueno, todas sí. las personas es donde aquí yo amo la astrología, porque Ujú, gracias a la astrología y que empecé a constelarla también, fue que yo ujú, empecé a comprender las necesidades de cada signo, ujú. tal cual. Entonces, en Es eso verdad, también porque pides la información esa, ¿no? Cuando sí, cuando la vas a pido porque por la carta astral, yo al conocer tus energías ya me doy una idea más o menos qué es lo que te trae aquí, qué es lo que te está activando, pero yo siempre aclaro, tienes algunos temas, ok, está bien, pero aquí no mandamos nosotras, manda nuestro sistema familiar, nuestros guías espirituales. Es, por ejemplo, de que, ay, es que vengo por tal tema, esta situación, y se va algo completamente diferente. Sin ujú, embargo, el origen es lo que hace que eso se mueva para poder llegar hasta allá. Y ujú, muchas veces, mira, un ejemplo básico de que no, es que fíjate que traigo problemas con las compañeras de trabajo que están platicando muchos chismes sobre mí. Ok, lo básico que uno se imagina es de que, ay, que me tienen envidia, ujú, que ujú, o sea, eso es lo que más se suele decir. Lo constelas y salen orígenes completamente diferentes. Pueden ujú. salir orígenes como de algún secreto, algo donde, oye, no estás respetando, ya sea los secretos o Mm, las perspectivas, decisiones de tus ancestros o de las jerarquías de altos mandos. ujú, La vida siempre busca cómo moverse para poder, que te lleve ahí, pero no todas las personas lo podemos percibir. Los ujú, que tienen más facilidad para eso son los signos de agua y de fuego. Un aire ujú, y un tierra va a ser como un, pues no siento,
se bloquean más. tomando en cuenta que cuando se habla de signos de los elementos, el agua está relacionado con las emociones, el Ujú. fuego está relacionado con la intensidad o como Es con el el es impulso, el impulso, pero también es y muy, el muy aire tiene que mágico. ver con Las la ideas, los mente, las ideas, pensamientos, ajá, y la y tierra, lo terrenal, lo como de no, o si sea, no lo veo, yo no lo creo. ajá, como se dice en inglés, grounded, ¿no? Así como que todo lo que tiene que ver con aterriza, o sea, planta los pies. Exactamente. Y entonces, fíjate que, la entrevista, obviamente quieres saber todo sobre el tema de constelaciones familiares, pero aquí la entrevista de Capuchino también quisiéramos saber sobre ti en el sentido de este tema etéreo, donde ya nos estabas comentando que fue por una tía, que llegas y todo, pero te vas formando tu propio criterio, ¿no? Y me imagino que tú Ujú. dices, yo amo la astrología, pero amo también la psicología, pero amo también esto. Entonces, si tú nos tuvieras ahorita que compartir o decir, miren, esto es en lo que yo me planto, o sea, aquí está mi centro, eso es en lo que yo creo. Em, cuando he hecho esta pregunta a entrevistados, así que son artistas a veces o personas, me dicen, fíjate que qué bonita pregunta, porque por lo general no llegamos a conocer ese lado del ser humano con el que estamos tratando, esa parte tan íntima de decir, ¿sabes qué? Es que yo creo en eso. Ahorita como tú me decías, con todo esto que me estás planteando, yo me imagino que tú eres una persona que toma mucho en cuenta su cuerpo, porque dices, estoy escuchando lo que mi cuerpo me está diciendo, pero también siento mi interior, ¿no? Entonces, como que te veo que eres una persona que estás en el punto de las energías astrológicas, pero te sientes, o sea, tú dices, o sea, también no me voy a mentir ni me voy a decir, o sea, vamos a suponer que sí, que ahorita todas las alineaciones estén para que suceda esto, pero yo me siento de esta forma, entonces vámonos por otro lado. Entonces, o sea, en qué pones tu fe? ¿En qué crees? Yo, ¿en qué creo? Yo soy Diosito forever. No lo Okey. menciono mucho Ujú, porque suelen hacer ciertos estigmas de las ujú, creencias de las personas y pues yo me baso más en el universo, pero para ujú. mí detrás de ahí yo soy Diosito forever. Que Yo es no algo soy, ajá, o sea, sí, respeto las religiones, no estoy muy de acuerdo de ellas porque para mí las religiones son como de control, son de ujú, agresión, no te dan ujú, tanto la libertad que los ancestros te ujú, ofrecen. ujú. Entonces, sí es un camino que te enseña demasiadas cosas, pero también vas comprendiendo que todo se relaciona. Pero Ujú. ¿en qué creo? Diosito, siempre. Perdón, Creo iba a en, estornudar. no te preocupes. Dale. En mis idiomas, el querer estornudar significa como: "Ney, date cuenta de algo, lo que está pasando, Ah, observa, aquí las coincidencias no okey. existen". Entonces, Fíjate, okey. mis creencias están hacia él y hacia mis ancestros, mis lealtades. O sea, sí tengo una lealtad muy, muy fuerte, donde lo más que creo es en lo que siente el espíritu. Yo puedo Okey. conocer una persona, pero si mi guía, mi espíritu o una constelación me muestra lo contrario, respeto que la persona sea así porque no sabemos realmente las lealtades o qué lo lleva a ser así, pero yo creo en la energía. Ahora, cuando te refieres a lealtades, esa palabra es muy fuerte. Sí, Entonces, muy, muy fuerte. si a mí ahorita me hablas y me dices: "Defíneme la palabra lealtad", bueno, hay un chorro de cosas que puedes relacionar con esa palabra. Para ti, ¿qué significa? O sea, ¿cómo la manejas? O sea, o cómo te la han enseñado en este proceso de sanación de constelaciones, pues. En el mundo de constelaciones, las lealtades ancestrales es donde yo repito los patrones para seguir perteneciendo. ¡Qué fuerte! ¡Qué Fuertísimo, porque fuerte! por estas razones, y se me puso la piel chinita, es donde muchas veces no te puedes adentrar porque por estas lealtades es donde viene el de yo por lealtad a mis ancestros voy a odiar a los hombres, yo por lealtad a mis ancestros voy a ser un perpetrador, voy a ser abusada, o voy a ser una víctima, voy a ser tal, tal, tal y tal, todo por una lealtad. Esto merece que le dediquemos un poquito más de tiempo. A ver, Fuertísimo. a ver, tú puedes decir,
en un Mm, sentido positivo, es que yo te soy leal, ¿no? Yo soy leal a esta persona, a esta ideología, soy leal a mí, etcétera, etcétera, porque lo contrario de ser, de no ser, o sea, lo contrario de la lealtad, pues es, o sea, pues como que decir, pues no, pues yo lo promiscuo, promiscuo, pero no en un sentido que nosotros lo entendemos, sino o lo que quiero decir es, por lo general tiene una connotación positiva la palabra lealtad, ¿no? Entonces, cuando ujú. llegas a las constelaciones familiares y te dicen, es que estás, estás valiendo madre porque tienes una lealtad, o sea, Es que en que la tienes, constelaciones no se dice así. Lo principal que yo siempre le digo a mis pacientes es: lo que salga aquí no se juzga. ok, ok. No se juzga, ¿por qué? Porque esa lealtad, sea positiva o negativa, se hizo por amor. Okey, eso es importante porque en el vocabulario diario de nuestros días y nuestra vida, tú puedes decir: "Yo soy leal a esto", pero entonces cuando te enfrentas a ti mismo y dices tú: pues es que a lo mejor no era mi intención, o lo hice por amor, o lo hice por ser solidario, o lo hice porque pues así era un acompañamiento o algo, y le estoy siendo leal a algo que ya no me sirve, o algo que ya no necesito, o algo que ya cumplió su tiempo o su lección. O cómo, o Ujú. sea, o cómo se maneja esa, dirían, es más, no sé si voy a usar la palabra correcta, pero me acordé ahorita de mis compañeros académicos, esa dicotomía o como no sé cómo se Mira, dice, pero esa es cosa dual. puede llegar a ser algo bien, bien complejo y un ejemplo muy básico, ¿no? Mujeres donde, es que todos los hombres son iguales, no me sirve ni uno bueno o algo Ujú, así, o sea, se me repite, siempre son los mismos, tras, 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 tras. Y le dices a ella: "Oye, ¿y si constelas?". "Ay, no, qué miedo". ujú. Entonces, es ahí donde te das cuenta que ella, por lealtad a un ancestro, porque siempre le somos leales a los ancestros a los que nos sentimos similares. Entonces, Okey. es como de, bueno, yo te soy leal a ti porque me siento a gusto contigo, y para pertenecer y no ser excluida, pues voy a repetir lo mismo que tú. Siguiente concepto fuertísimo, pertenecer. Exactamente, todos tenemos miedo a ser excluidos. Entonces, hay Okey. otros conceptos bien buenos en esto de las constelaciones, que me encanta esto de la famosa oveja negra, pero Ajá. acá se maneja sobre la buena y la mala conciencia, Ujú. donde la buena conciencia es aquella que respeta las lealtades y hace lo mismo, todo obedece para pertenecer. Y la mala conciencia es la que dice: yo los amo, los honro, los respeto, pero yo no voy a hacer lo mismo que ustedes porque quiero algo diferente para mis siguientes generaciones. Es ahí donde viene el cambio. Fíjate que qué qué fuerte, qué intenso, pero sobre todo, cuánta lógica tiene el decir que, es como si tú dijeras, bueno, mi sabiduría espiritual, o mi alma, o sea, lo que traigo está conectado con, las personas con las cual mi sangre resuena más o se abraza más, pero de repente, o sea, porque todos, como tú dices, queremos ser parte de algo. Entonces, cuando te encuentras en esta identidad y dices, bueno, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? O sea, para poder tú abrir las puertas del futuro y de lo que viene, es importante hacer las paces con el pasado y o sea, a veces cuánto miedo tenemos simplemente de decir la palabra o el nombre de alguien, ¿no? Ahorita como tú nos decías que sí, que los secretos, que sí esto y el otro, pero en mi caso, por ejemplo, mi padre murió que en el 2015 por ahí no me acuerdo, y yo no había vuelto a ver una foto de mi padre hasta que tomé una constelación contigo y no lo vi de la misma manera, porque cuando mi padre falleció, yo, terminé en un proceso, o sea, muy complicado con él. Al final sí medio nos reconciliamos unas horas antes de su muerte y todo eso, pero,
yo no había tenido el valor o la necesidad, o estaba bloqueada simplemente. Entonces yo no podía ver una foto de mi padre. Y entonces pasaron todos estos años y tomo la terapia contigo, la sesión contigo, y ahora resulta que veo a mi padre en una foto y lo reconozco y me siento acompañada y siento que hicimos en inglés se dice closure, ¿no? Como ese cierre que necesitábamos, ¿no? Hacer. Entonces, em, independientemente de muchísimas cosas que a lo mejor no se pueden contar, porque me dijiste muy bien que hay cosas que eso es privado, ¿no? Que cuando tienes una experiencia de constelación familiar, tienes que dejarlo para ti, o sea, que hay que guardarlo, es algo como íntimo. Entonces, sí, yo te agradezco un chorro esa experiencia que tuve contigo, porque aparte la manera en cómo lo manejas, yo no sé si a lo mejor hay diferentes tipos de constelar, pero la que tú tienes como que es muy liberadora, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor alguien que se esté preguntando ahorita, oye, pero es que, ¿qué es lo que haces en una constelación? ¿No? No sé si quieras platicarle como algo muy básico de lo que las personas pudieran esperar al tomar una terapia contigo. Pues mira, aquí en este tipo de terapias no puedes esperar porque lo que quieres a veces no sale. Ujú, ujú, Y eso siempre lo comento, o sea, aquí vas a venir y vamos a trabajar de acuerdo a lo que tu sistema indique. Pero ¿cuál ujú, es mi proceso? O sea, mi mm, proceso ya ujú, sea en línea o ya sea presencial, ujú, yo me apoyo de alguien más, porque yo ujú. no puedo hacer la constelación sola, me ayuda alguien más. Iniciamos con una meditación y ya después de esa meditación es como centrarnos, enraizarnos y protegernos, pedir ese permiso al campo morfogenético, así se le dice Ujú, ujú, a los campos que entramos en el sistema familiar, donde pues puedes dar esto de lo de los saltos cuánticos y así. También la quinta dimensión es algo muy de constelaciones familiares. Entonces hacemos esa meditación y una vez que ya estamos centrados, dejamos fluir todo y dependiendo cuál es el caso de mayor importancia a trabajar, es como se va fluyendo. No Pero hay pero un tema en sí. pero, por ejemplo, Ujú, yo soy la persona que voy a constelar y tú eres mi ujú. guía, o sea, tú eres la persona que va llevando la dinámica y hay otra Sí, persona. Tú te vas ayudando de objetos, ¿no? Que en este caso, sí, cuando lo tomé presencialmente fueron personas, ¿no? O sea, como que hay mucho de la cuestión como teatral o la cuestión escénica. No lo digo por la cuestión de actuar, lo digo por una cuestión de impersonar, ¿verdad? O sea, como de tú eres como canal ujú. de esas energías, pues, entonces, de repente, yo me sentía como si fuera una especie como de medium, pero lo estoy diciendo de una forma hollywoodense, pues, ¿no? Pero, o sea, pero no es porque digas: "Ay, esto es algo", pues, que sí, a lo mejor puede ser sobrenatural para algunos u otros, pero es más que nada dejar que se abra ese sistema y se muestre, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando tú empezaste a trabajar con mi linaje materno, o sea, yo dije: "Bueno, pero, ¿qué es esto?", ¿no? O sea, em, hay personas, yo lo digo por la persona que nunca ha tomado constelaciones, tú ibas ocupando espacios físicos en el lugar, en el cuarto, ¿verdad? Ujú. Es que cada objeto se le tiene que revisar la energía, Okey. porque en esto de las constelaciones, y es muy común, o sea, muy de Ujú. moda está que constelen con muñecos, las fluviales o animales, y eso no es recomendable. Entonces, si tú Okey, vas a utilizar un objeto para una representación, tienes que revisar esa energía, porque ahí no okey. se trata de suponer, se trata de respetar lo que la energía necesita y requiere. Y me acuerdo que le decías mucho a la persona que te ayudaba: "No, no, no, o sea, no digas, no, nada más dime qué sientes", Sí, porque ¿no? es la única función del representante decir qué siente. Los Ujú, únicos que hablan en este caso es el ujú, facilitador, el guía, quien está orientando la constelación y el paciente. ujú, ¿Por ujú, qué? Porque cuando el representante quiere hablar, está faltando el respeto y eso tiene ujú. sus consecuencias. Ahora,
Antes de, por ejemplo, de meternos en algo que te quiero preguntar que tiene que ver con, bueno, espera, porque luego se me va el rollo. Primero, lo de los espacios, y decías, los espacios y revisar la energía de los objetos. ¿Por qué por qué representar, o por qué representar la energía de alguien y por qué ponerlo, o sea, en un espacio físico? ¿Es porque el ser humano necesita ver? Sí, en constelaciones lo que más sana es ver el origen de cómo estaban los conflictos y al ver lo que sentían esos espíritus y ver cómo quedan tranquilos, hasta les cambia la cara a los pacientes, les cambia el color, les cambia la Ujú, ujú, expresión, o sea, ujú. eso es algo muy notorio. Entonces, usas mucho la inteligencia espacial, o sea, usas mucho, es muy como mucha kinestesia también, el Si decir es mi guía, la enfrente, percepción, atrás, a un lado, es como una danza incluso, ¿no? estás en todo. En Ujú, todo. O sea, cuando estoy en la constelación guiando es completamente, a mí se me olvida todo, yo me salgo de todo y entro al campo. ujú, ¿Por ujú, qué? Porque tengo que estar pendiente de todos los movimientos, de todas las sensaciones, las almas que necesitan estar presentes para poder hacer la constelación, porque a veces hay imágenes muy lentas, donde un ujú. alma o un muerto, por ejemplo, no queda tranquilo. Pues se tiene que buscar el origen de por qué ese Mm, muerto no está tranquilo, cuál es su pendiente, y ujú. cuando ese pendiente se busca, queda resuelto, sanado, por así decirlo, el muerto se va tranquilamente como si nada. Okey, y da paso a los siguientes, ¿no? Que tengan y entonces la pregunta que Mm, seguía, de mi parte era, okey, ver, ¿no? Por eso hay una razón de colocar objetos, ¿no? O de hay un colocarlos, orden. ajá, hay un orden, ¿no? Y entonces, lo siguiente es que tú me decías: "Di esto, repite esto", ¿no? Y de repente yo decía: "Ay, pues, o sea", en mi cabeza era como que, pues sí, eso ya lo sé, pero hay un poder en decirlo, o sea, hay un poder en expresarlo, que y Mm, luego me decías: "Otra vez y otra". Entonces, llegó un momento en que ya la tercera vez yo decía: "Buah", o sea, yo, como que se abre, ¿no? Como que la palabra abre. es que el tono de tu vibración es lo que mueve la energía del espíritu. Ah, Y hay veces que caray. yo le digo a los pacientes: "Di esto", y lo dicen de una forma que el espíritu casi voltea y es como de: "No te creo". Ah, O caray. sea, eso no lo Okey, digo, yo nada más le digo al paciente: Vuélvelo a decir de una forma más okey, tranquila, más okey. pausada", porque en la vibración es lo que cambia. Pero Mm, sí, es impresionante cuando lo dicen nomás por decir, y después como de: "No, no te creo". ujú, O sea, no ujú. estás siendo honesto, ¿por qué tendría que moverme? Y hay frases muy fuertes que te Muy quedas así como fuertes. de: "¿Qué onda con esta Son frase?". muy Y fuertes, mueven. exacto, son muy fuertes, pero también a la vez son como sencillas, ¿no? O sea, Sí, la es espiritualidad es concreta. lo que pasa es que no lo como que lo dejamos de un lado y no nos atrevemos de repente a decirlo. Y entonces, esto que me estás explicando de las constelaciones, que estamos hablando de algo muy complejo a nivel de comprensión, a lo mejor mental, donde nada más te tienes que dejar llevar, pero también estamos hablando de algo muy básico corporal, o sea, el ocupar un espacio, el ver que algo está en un lugar, el hablar, o sea, todas estas cuestiones no se requiere mucho más que disposición, ¿no? O sea, es como no tienes que pensar que, que, que de alguna manera, por ejemplo, a veces la astrología te requiere un proceso complejo de acomodar, que las casas, que la combinación, que esto, que el otro, que aquello, ¿no? Mm, De repente entra un proceso como de comprensión medio, o sea, no todas las personas te pueden leer, ¿no? Un tránsito o una frase astrológica, pero en constelaciones familiares, lo único que se necesita es estar presente, ver y hablar, y ¿verdad? tener disposición, O sea, tener disposición, por supuesto. eso Pero me también. refiero que no hay que comprender mucho, sino que hay que dejar que el cuerpo, o sea, que la cosa, o sea, toque base en tu corporalidad y empiece a detonar. Y también el esperar cómo se mueven esos o sea, los movimientos, porque tú haces la constelación
Y hay pacientes que en cuanto salen de la constelación notan el cambio, pero hay Ujú, otros pacientes que tienen que esperar un par de días, a veces ujú, unas semanas, ujú, pero lo ujú, mínimo de espera es un mes para que tú ujú, veas los cambios que se hicieron en esa constelación. Y ahí es ujú, donde uno observa como de, ay, sí, mira, ya no me siento igual que ujú, cuando antes de constelar a después de constelar. Me han ujú. tocado casos, o sea, algo, cosas sencillas, pues ni tanto, pero que llegan con un dolor en el pecho o que llegan con el tema de querer constelar, que los ascos, que nada más nada se los quita, lo Ujú, constelas y sales de la constelación y ya no está. ujú, Esos okey. casos son muy impresionantes. Y entonces ya, en la recta final de la entrevista, platícanos de tu rutina, o sea, platícanos cómo es un día, una semana, en tus horas, en tu rutina, para que luego nos digas cómo es un proceso para tomar una terapia contigo. O sea, ¿cómo manejas tú tu tiempo, tus horas, cómo es tu estilo de vida? Y luego dinos cómo podemos, conectar contigo para una consulta. Mira, yo ahorita estoy en un tema de reconstrucción, literal, porque estamos atravesando el retorno de Saturno. Entonces, yo siempre estoy en constante aprendizaje, en constante cambio. Es parte de mi esencia y lo que me gusta y me motiva. Entonces, voy viendo cómo, qué me funciona, qué no me funciona, pero yo una rutina base que tú digas tal, 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 lo he intentado miles de veces como buena Virgo, pero tengo otros signos que no se dan, no se dan. Entonces tengo una regla, es como de que, bueno, no lo voy a hacer igual, pero voy a llegar a la misma meta. Entonces, Okey. ahorita, igual también con la energía del retorno de Saturno, pues Saturno sí te dice como que no, sí tienes que ser más el esfuerzo. Ujú, ujú, Entonces, sí estoy como que agarrando el adaptarme más porque, o sea, yo estaba viviendo en Culiacán, pero ujú. ahorita estoy viviendo en un rancho, un Okey. pueblito chiquito que está como a 30 minutos. Entonces, yo estoy yendo y viniendo a Culiacán, Ujú, donde si la constelación es presencial, voy y ujú. la doy en Culiacán, y Y te si es en regresas. línea, ajá, si es en línea, dependiendo quién me vaya a ayudar, la hago aquí en el rancho o me voy otra vez a Culiacán. Entonces, rutina para esto, cuando alguien me contacta a mí para constelaciones familiares, lo primero que hago es buscar quién me va a ayudar. Ujú, Le digo a la persona cómo maneja sus horarios para ponernos de acuerdo. Y algo que me encanta, mi parte favorita, es que cuando se llega el día de la constelación, en cuanto abro los ojos, a los primeros segundos es como de que, pum, Gabriela, tanto, pero son unos minisegundos y después yo ya empiezo a ver y a sentir el sistema del paciente que se va a trabajar. oh, guau. Eso es más la parte como de, o sea, días antes yo estaba todo tranqui, todo bien, o sea, esa es la regla de todos los días, cuestiónate cómo te sientes, porque cuando Ujú, vas a ujú. constelar sientes cosas que no son tuyas y nomás haces la constelación, ya no sientes nada. Okey. Eso es impresionante. Entonces, es algo tan, es que no puedo decir que hago Ujú, la ujú, rutina o tal forma, porque como es algo energético, no se ujú. controla, Okey. no lo puedes controlar. Pues, si alguien quisiera tomar una consulta contigo, tú me dijiste: "Vente preparada con al menos una hora y media", ¿verdad? O sea, Sí, es es más o una hora en constelaciones familiares es mínimo ujú, una hora y media, a veces 2, por la okey, explicación, por lo que vaya a salir, lo que vaya a fluir. A mí me contactan por redes sociales o por recomendaciones. Estoy okey, en Twitter, nos estamos enfocando ahorita, uno de los propósitos del retorno es crecer en Instagram. ujú, Este es el mismo nombre, Red ujú. Ancestral. Y esto que mencionabas hace rato, lo de las personalidades y así, Sí. sí fue complejo encontrar como que el nombre con lo que yo me siento a gusto. Ujú, Y es ujú, esta razón de por qué me tienes como Roberta, es ujú. porque yo, Roberta, yo a mi alter ego o a mi sombra le puse ese nombre, Roberta. O sea, Okey. tener una buena relación con tu sombra es base.
eso es buenísimo, porque yo lo había tomado como cuando le pones, monstruitos, ¿no? Cuando pones nombres a tus monstruitos, ¿no? Así como que, ay, lo vienes y lo Pues el abrazas y todo. principal se llama Roberta. Tienes razón, hay que tener una buena relación con nuestra parte oscura, o sea, Sí, qué fuerte. tal cual, porque muchas veces, y este es el ejemplo que yo siempre le doy a mis pacientes para ver un buen ejemplo de relación con la sombra, es la película de Venom. Ah, okey, no la he visto, Venom, pero a ver. haz de cuenta que es el Ujú. alter ego, en Ajá, positivo, porque lo muestra de una forma positiva, pero algo okey, así es. Entonces, el tener una buena relación con tu sombra, y más en estas cuestiones energéticas, es base, okey. porque ella es la que está más pendiente, más a la defensiva, porque es como la desconfiada, por así decir. Mm, qué interesante, oye, Sí, qué bastante interesante. interesante. Y a ella la descubrí gracias al proceso del sapito. Okey, bueno, pues entonces, Mm, Roberta y Gaby y todas las mujeres que están contigo. Oye, que eso fue algo de lo que tuiteé, ¿no? Cuando terminamos la terapia, que dije: "Estoy mm, lista para ir de la mano de todas las mujeres que he sido, que fui, que voy a ser". O sea, creo que el aceptar que uno, pues, de repente puede tener muchísimas energías, que no nada más eres una cosa, o una persona, o un objetivo, ¿no? Sino que eres muchas a la vez. Entonces, pues a mí me llamó muchísimo la atención, el trabajo que estás haciendo de comunicación en Twitter. Me gustó mucho el tweet que me hizo llegar a ti en el sentido de yo tengo que contactar con esa chava. Fue cuando dijiste, si quieres realmente sentir tu poder o no sé, algo así, di yo soy hija de y pones el nombre de tu madre y yo soy hija de y pones el nombre de tu padre, algo así. Entonces, yo, para compartirlo bien, a ver, la dímelo. frase Sí, es: a "Yo ver. soy mi nombre Ajá. completo, hija de Ujú, mi papá, nombre ujú. completo, y de mi mamá, nombre completo". Ok. Y un comentario, porque esto es una pregunta algo muy común, si estás registrado por apellidos que no son biológicos y te sabes el de papá o la mamá biológica, utiliza el biológico para que veas la Okey, diferencia de cómo se siente con el apellido biológico y con el que ujú, no es biológico. okey, guau. Entonces, cuando yo, o sea, simplemente, recordar el nombre de mi padre me hizo decir: "¿Sabes qué? Tengo que ir con esa chava". O sea, tan así estaba mi proceso de que yo lo había dejado así de que ni siquiera quería recordar el nombre, ¿no? Y te voy a decir que yo aquí, o sea, me traje sus lentes, o me traje su cuaderno de preparatoria, mi padre, o sea, cuando estaba, haciendo maletas para cambiarme y mudarme, yo me acuerdo que junté todas sus cosas y las puse en una esquina de la casa y estuve revisando muchos papeles, o sea, de alguna manera como que estaba tratando de hacer el trabajo, pero había algo que no me dejaba avanzar. Entonces, llego contigo pensando que lo que tengo que hacer es reconciliarme con mi padre y resulta que lo primero que tenía que hacer era sanar la energía femenina que traía yo, pues, de muchas mujeres y matriarcas, y mi abuela también, y mis abuelas y mis bisabuelas. Entonces, yo te agradezco mucho, ese tiempo que compartiste conmigo, o sea, esa consulta, y, espero después constelar contigo. Creo que no solamente las familias se constelan, sino que puedes constelar proyectos, ¿verdad? Y Puedes pues ujú, constelar lo que quieras, okey, pero a mí cuando me llega alguien y me dice de que: "Oye, quiero constelar mis relaciones o mi trabajo o tal cosa", y yo ujú, me quedo así como de: "A ver, aquí lo principal que tienes que hacer es tomar a mamá en el corazón, porque si sí, tienes problemas económicos y no estás bien con mamá, toma a mamá y vas a ver cómo cambia el dinero en tu vida". ujú, ujú. Y si sigue Ahora habiendo ahí un conflicto, pues ya vemos si hay por ahí alguna lealtad, alguna carga, ujú, alguna situación, pero ujú. la base es papá y mamá. Ahora es un proceso, ¿eh? Tampoco no se pongan en el plan así de que, o sea, ya me voy a ver con Roberta/Gaby y ya voy a maravilloso Hello Kitties por todos lados y estrellitas y unicornios. Tranquilas, Oye, tranquilas. pero también algo muy curioso que he observado, las personas que no se dedican a esto de la espiritualidad, la sanación y vienen a una constelación, le es más fácil sanar, tomar a mamá y a papá, que una persona que está dentro de esto de la espiritualidad y de la sanación.
Pues es cosas que he que observado, sí, fíjate, tal fíjate, cual, o sea, porque entonces a ujú, mí me tomó 11 años, ajá. 11 años el poder tomar a mi mamá y a mi papá. Y he tenido pacientes donde en la primera constelación y es donde Bueno, pero es que hay de niveles de conciencias a niveles de conciencias también, y a lo mejor en ese momento esa persona dices tú, bueno, pues, o sea, esto es lo que necesitaba yo para seguir adelante y a lo mejor en se va a topar, a lo mejor en otra etapa de su vida con y es otra que cosa que va a dec no ajá, se complican tanto. O sea, pues el que está sí. en lo espiritual cuestiona mucho de que esto, quiere respuestas. Y el que no está en lo espiritual energético es como de, bueno, o sea, viven más en lo terrenal, no se cuestionan Ujú, tanto todo ujú, eso. ujú. Por eso es que les es más fácil. Pero igual también es proceso de cada persona, porque si se te está complicando tanto, pues tienes que observar qué hay ahí. Y una vez que lo logres y que des ese salto, las cosas cambian, cambian completamente. Oye, y algo que quisieras a lo mejor, comentar antes de que termináramos la entrevista y antes de que te pregunte cuándo sale tu ebook, que a lo mejor ni lo tienes pensado, o a lo mejor y sí, o a lo mejor si tienes otros planes por ahí que quieras compartirnos. Pues es que de hecho, uno de mis propósitos con estos eclipses de los nodos Aries Libra en mi casa de Híjoles, la profesión, pues ajá, sí fue como ya es hora de que le pierda el miedo a esto de hablar y de compartir mis ujú, conocimientos, porque a mí me encanta orientar y más ser parte del crecimiento de una persona. El ujú, ver cómo crece, evoluciona, el cómo sana para mí. Ay, siento que mi corazón se llena de vida, el ver su cara o sus emociones con brillo, con luz, para mí es como de: "Ay, yo tengo que seguir en esto". He intentado hacer otras cosas en la vida y la misma ujú. vida es como de: "No, chica, no te lo voy a Ajá. permitir, vete para acá". Y yo: "Pues bueno". Sí, no, pues me da mucho gusto que estés dedicándole tiempo y recursos a esto que ayuda muchísimo a sanar a otras personas y algo que yo siempre de repente como que me gusta pensar o traer a la mesa es que creo que una de las máximas expresiones de acción para lo que vinimos es dar servicio, ¿no? O sea, es cómo tu vida sirve a otros a que también encuentren, ¿no? Por dónde, para acá, para allá. Entonces, yo te agradezco mucho que estés tomando esta decisión de ayudarnos, de ayudar a más personas y que estés trabajando en ti todavía, porque pues esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, Jamás, no se acaba. Y es que aparte también algo que una de mis reglas, y aparte también la misma vida te lo va mostrando, es que en esto necesitas tener la conciencia más la congruencia. Porque una vez que tú expandes tu conciencia, y esto lo pueden ver, hay una serie en Netflix que se llama Midnight Gospel, que hay un capítulo que te explica sobre el Dharma y el karma. También te habla sobre esto de que una vez que eres consciente de algo y lo vuelves a hacer, siendo ya consciente, te va a tronar. Entonces, mm, cada vez que tú eres consciente, subes como un nivel y ya no hay retroceso. Y si hay retroceso, pues es como de, oye, tú ya sabes las consecuencias. pues sí, ponte las Por pilas. eso es que en todo esto las coincidencias o las casualidades no existen. Y a mí me gusta mucho el poder combinar esto de la astrología con las constelaciones, porque la astrología te ayuda mucho a guiarte hacia Ujú. como de que, mira, aprovecha ahorita que ando por aquí y por acá, Anda. utiliza mi energía. Pero hay veces que yo quiero algo y la misma vida me dice, pues si lo quieres, pero pues yo ocupo que hagas esto primero para poder llevarte allá donde quieres. Y es ahí donde, Exacto. bueno, pues aquí tengo que fluir, tengo que asentir, porque esa es una Okey. regla de esto de la espiritualidad, de la energía y de constelaciones, donde tengo que asentir a las cosas, tengo que aceptarlas. Aquí el perdón no se usa, aquí se usa el asentir, el aceptar, el pedir disculpas y hacerme responsable. El perdón no, aquí el perdón se ve arrogante. Pues, Gabriela Gastelum, hemos aprendido muchísimo el día de hoy en esta entrevista, hemos conocido más de ti, gracias por abrirnos tu corazón, por abrirnos tu voluntad de, pues, de todo lo que estás haciendo. Y les vamos a dejar todos los datos aquí en la cajita de captions del video para que puedan conectarse con Gaby. De verdad, les recomiendo muchísimo una consulta con ella y que empiecen a sanar, que empecemos a buscar otras respuestas, em,
sobre nuestra vida, nuestro pasado, el por qué estamos pasando a lo mejor cosas que a veces nos sentimos que no tienen solución y de repente la solución es de las más sencillas, nada más hay que acercarnos a las personas correctas que nos pueden acercar también, que nos pueden llevar a descubrir esas respuestas. Gaby, te agradezco muchísimo. Eh, Gracias a Estoy ti. segura que no va a ser, la, primera ni la última vez que nos vamos a ver en ese espacio. Te ofrezco de todo corazón el escenario y el público del capuchino para cualquier cosa que tú quieras de repente venir y comentar y hacer, o si quieres hacer a veces de repente como, no sé, foros, debates o charlas o lo que tú quieras. Aquí está el capuchino para ti y para todas las personas que quieran tomarse más en serio esto de la sanación. Muchísimas gracias. Sí estaría bastante interesante en alguna ocasión hacer algún foro, responder más preguntas, las dudas de las personas que estén interesadas en este proceso, porque realmente esto les sirve a las personas que quieren, que Claro, están listas o que los mismos guías les dicen ya es tu momento. Porque hay claro, otras personas que no están en el momento y todo esto les pasa y no les prestan atención porque no es su sí. momento. Es Ahí como es el donde entra el pastel. respeto. Sí, exacto, es como el pastel o como el panecito cuando está en el horno. Tienes que dejar que la cosa hasta que esté listo. O sea, no puedes apurar o cortar el proceso, pues, o sea, esto es cuando esté listo. Entonces, Tal sí, cual. vamos buscando espacios y si tú de repente dices, oye, pues a lo mejor ayúdame con esto, échame la mano con esto, con todo gusto y con todo cariño, aquí estamos para ti también. Muchísimas gracias. Bueno, les mandamos un abrazo, un beso. Estén al pendiente de las próximas entrevistas del Capuchino. Les recuerdo que estamos entre semana. Nos vemos en Spotify con los episodios de Reconstruyendo a la Mujer Alfa, No Norte, Invocaciones y lo mismo de siempre. Entonces les mandamos un beso y bueno, nos vemos en el siguiente Capuchino. Bye.